¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerbrin. Acomódense bien porque hoy vamos a hablar de un actor que durante décadas fue sinónimo de porte, elegancia, voz profunda y presencia de telenovela, César Évora. 26 de mayo del 80. Y lo veo corporizado y me grita, frena. Yo no lo pensé dos veces. Toqué el freno, pisé el freno a fondo. Aquel camión empezó a invadir mi carril, no me había visto. Pero no se vayan con la finta, porque esta no es solamente la historia del galán maduro, del señor de mirada intensa y voz inconfundible, que muchas señoras recordarán suspirando frente a la televisión. No, amigos, detrás de esa imagen impecable, también hay una vida de carencias, decisiones duras, ambición artística, pleitos con pesos pesados del medio y una carrera que no se construyó con pura sonrisa bonita. Y me dice el señor, ¿y usted qué tiene que decir? Azcárraga. El señor Azcárraga. Dijo, mira, te confieso algo, yo no me acuerdo qué fue lo que le dije al señor Azcárraga. Lo único que yo veía detrás de mí eran mis dos hijos. César Évora no nació en una cuna de oro, ni llegó a México con alfombra roja esperándolo. Viene de Cuba, de una historia marcada por esfuerzo, por ganas de salir adelante y por una industria donde no basta con tener presencia. Hay que aguantar vara, saber moverse y no dejarse aplastar por productores, egos y compañeros que también quieren quedarse con el reflector. Muchas veces pensé que el pasado contigo. Y amigos, vaya que Évora supo quedarse. Primero se hizo notar por ese físico de galán serio, luego por esa voz grave que parecía hecha para regañar, conquistar o sentenciar a media telenovela, y con el tiempo terminó convertido en uno de esos actores que podían aparecer en pantalla y cambiarle el peso a una escena. Sí, Andrés. Yo lo sé. Pero claro, también tuvo sus sombras, pleitos, diferencias con figuras fuertes, momentos donde su carácter salió a relucir y una vida personal que, aunque siempre intentó mantener discreta, también tuvo sus propios capítulos de amor, rupturas y decisiones que dieron de qué hablar. Así que hoy vamos a meternos en la vida de César Évora sin ponerle moñito de homenaje ni barniz de santo. Vamos a hablar del actor, del migrante, del galán, del hombre de carácter y del personaje que logró conquistar la televisión mexicana sin dejar de cargar ese aire cubano que lo hizo distinto desde el principio. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje, Chencha. Exactamente igual, la única diferencia es que salgo en la televisión, nada más. Claro. Nada más, no, eso no me hace mejor que nadie. Entonces, yo creo que no sé, de verdad que no sé si es mi personalidad, mi actitud con el público, mis personajes. Y amigos, para entender bien a César Évora, hay que empezar en La Habana, Cuba, donde nació el 4 de noviembre de 1959 con el nombre de César Évora Díaz. Y aunque después muchos lo conocimos como ese galán elegante, de voz profunda y porte impecable, su infancia no fue precisamente de postal bonita, ni de niño consentido entre algodones. Cristina. Su papá, Tony Díaz, era un poeta y escritor reconocido. Su mamá, María, trabajaba como secretaria. O sea, venía de una casa donde había cultura, sí, pero también había conflictos. Porque el matrimonio de sus padres era bastante inestable, de esos donde el ambiente familiar pesa más que cualquier buen apellido. La relación terminó reventando cuando César tenía apenas 8 años, y ahí vino el primer golpe fuerte. Su padre agarró sus cosas, se fue a Europa y dejó a la familia prácticamente abandonada. Mi padre después se casa ya creo que por tercera o cuarta vez, ya no sé cuántos números tenía, ni cuántas veces se ha casado al final, pero tengo dos medias hermanas inglesas. Una es cantante de ópera. Así, sin mucha explicación bonita, se fue y ya. Y entonces, amigos, como pasa tantas veces en las familias rotas, alguien más tuvo que ocupar el lugar del padre ausente. En el caso de César, esa figura fue su abuelo paterno, un hombre bastante peculiar que trabajaba como guía de barcos en la bahía. Pero eso no era lo más raro. Lo más curioso es que el señor también aseguraba ser medium y decía que podía hablar con los muertos. Sí, amigos, así como lo oyen. Y aunque suena a cosa de novela o de película sobrenatural, ese detalle, según la propia historia de César, más adelante tendría un peso muy fuerte en su vida. En las afueras de la ciudad, mi abuelo trabajaba en la bahía de La Habana, en el puerto, era práctico del puerto, es el que entraba y sacaba los barcos de La Habana en la bahía. Y entonces buscó una casa de donde...
Pero no nos adelantemos, porque antes de los reflectores, antes de las telenovelas y antes de esa voz que terminó conquistando México, César creció en un barrio bravo de La Habana, cerca de zonas conflictivas como El Moro, y ahí la vida no le regaló nada. No era de esos barrios donde uno podía andar distraído creyéndose galán de telenovela. Ahí había que aprender a defenderse, a caminar con cuidado y a no dejar que los demás te vieran débil. En estos momentos le está hablando el hombre. El propio César ha contado que de niño tenía que pelear casi diario en la escuela primaria para marcar territorio y evitar que lo molestaran. O sea, antes de enfrentar villanos en la pantalla, ya estaba enfrentando chamacos bravos en el patio de la escuela. Y no crean que era puro arranque de coraje. Su conocimiento de judo lo ayudó a defenderse y a ganarse cierto respeto. Porque en la calle, amigos, a veces la educación no basta. También hay que saber pararse derecho. ¿Tampoco te importa ocasionarle un problema serio de salud a tu mamá? Y lo más interesante es que, aunque creció rodeado de vagancia, pandillas y tentaciones bastante fáciles, César no se dejó arrastrar por ese ambiente. No porque fuera santo, ni porque viviera en una burbuja, sino porque tenía muy claro que no quería defraudar a su mamá ni a sus abuelos. En una casa marcada por el abandono del padre, él entendió desde muy joven que alguien tenía que mantenerse firme. Así se fue formando César Évora, no como un galán fabricado por Televisa, sino como un muchacho cubano criado entre ausencia, barrio bravo, peleas escolares, disciplina y una familia que lo obligó a madurar antes de tiempo. Por eso, quizá después, cuando llegó a la pantalla, no parecía un actor vacío. Traía presencia, sí, pero también traía calle, carácter y una mirada de quien aprendió temprano que la vida no siempre te trata con delicadeza. Y Alberto de la Serna, de haber fabricado pruebas. Y miren, amigos, aunque hoy todos ubicamos a César Évora como actor, de joven él no estaba pensando precisamente en cámaras, telenovelas ni galanes sufridos. Su primer plan era bastante distinto. Quería estudiar algo que le diera dinero de verdad, algo que le permitiera sacar a su familia de apuros, porque después del abandono de su padre, él entendía muy bien lo que significaba cargar con necesidades en casa. Por eso, a los 17 años, entró a estudiar geofísica. En su la idea sonaba bastante práctica: buscar petróleo, minerales, recursos naturales, algo que pudiera traducirse en estabilidad económica. Todo el sincretismo, estuvo bien padre. ¿Qué haces actuando si eres, estudias ingeniería geofísica? Porque no tenía nada que ver con aquello. No, pues nada. Esa es la vida. Pero también hay que decirlo sin tanto romanticismo. En Cuba, si no estabas estudiando, el servicio militar te caía encima. Así que estudiar geofísica no era solamente un sueño científico, también era una forma de esquivar una obligación que no le emocionaba nada. Aguantó ahí 3 años, pero la verdad es que aquello no era lo suyo. Podía intentar convencerse de que iba a encontrar petróleo y volverse millonario para ayudar a su familia, pero por dentro algo ya le jalaba hacia otro lado. Hasta que un día pidió su cambio a la Escuela de Artes. Es licenciatura, en ese momento se llamaba licenciatura en Artes Escénicas. Eres licenciado en artes escénicas. Soy licenciado. Hasta los 25 años. Hasta los 25 años. Ahí. Al principio no entró pensando en ser actor, sino director de escena. O sea, quería estar detrás, mandar, organizar, construir el espectáculo desde la sombra. Pero la vida le tenía preparada otra jugada. El verdadero chispazo llegó cuando lo llevaron a presenciar la filmación de una película. Y ahí, en vez de quedarse fascinado con el director, las cámaras o la maquinaria del rodaje, César se quedó clavado viendo a los actores. Desde tiempo, Cristina es una muchacha de muy buenos sentimientos. Algo le pasó al verlos frente a la cámara. Entendió que esa transformación, esa manera de convertirse en otra persona,
De sostener una escena y atrapar miradas, le interesaba mucho más que estar dando órdenes desde atrás. Y ahí cambió todo. El muchacho que había entrado a geofísica para no terminar en el servicio militar, empezó a descubrir que su verdadero terreno no estaba bajo la tierra buscando petróleo, sino frente a una cámara, usando el cuerpo, la voz y la mirada. Muy joven, realmente entro a la universidad muy joven y tenía que elegir una carrera. Si no lo hacía, me llevaba al servicio militar, era obligatorio tomar una carrera. Me gusta la palabra geofísica. Pero justo cuando estaba por dar un paso importante, vino otro golpe familiar. Poco antes de hacer un casting clave, donde competía contra más de 500 aspirantes, falleció su abuelo, ese hombre que lo había criado y que había ocupado el espacio del padre ausente. Imagínense el golpe. El hombre que más lo había sostenido ya no estaba, justo cuando César necesitaba fuerza para jugársela por su futuro. Mi madre y mi abuela con las que vivía, mi abuelo ya había fallecido. Sí, porque no hay manera de tener dos cada quien en su casa. Es complicado. No, yo he vivido en la casa de mis abuelos, o sea, crecí allí, fue mi casa. No, tener dos casas. Aún así, no se cayó. Se tragó el dolor y siguió. Se graduó a los 25 años y empezó a construir una carrera en el cine y el teatro cubano. No llegó a la actuación por ocurrencia ni por pose de galán. Llegó después de cambiar de camino, de perder a una figura clave y de entender que, si quería algo, tenía que ganárselo con disciplina. Poco a poco comenzó a hacerse notar en Cuba, y su trabajo le abrió puertas en películas como Un hombre de éxito y Capablanca, producciones que le dieron proyección más allá de su país. La forma de interpretar del público, o sea, tener la capacidad de recibir visualmente mucha información en poco tiempo. Y cuando eso se alenta, pues se aburre. Entonces necesita esa... Y ahí empezó la transformación. César Évora dejaba de ser aquel muchacho de barrio bravo que estudiaba geofísica para evitar el servicio militar, y comenzaba a convertirse en un actor con presencia, con oficio y con una voz que más adelante sería imposible de confundir. Y amigos, en la vida personal de César Évora también hubo capítulos complicados desde muy joven, porque antes de convertirse en ese galán maduro que después llenaría telenovelas mexicanas, César ya había entrado al terreno del matrimonio, la paternidad y los golpes de realidad. Se casó siendo muy joven, cuando todavía estaba construyéndose como hombre y como actor. De ese primer matrimonio nacieron sus dos hijos mayores, Rafael y Mariana. Pero como suele pasar cuando se junta juventud, falta de dinero, presiones familiares y una carrera artística que apenas empieza, la relación no aguantó. El matrimonio terminó en divorcio. Esta es la noche más negra. Y aquí hay un punto importante, porque César traía muy presente la herida del abandono de su propio padre. Él sabía lo que era crecer con esa ausencia, con un hombre que un día se fue y dejó a la familia cargando con el problema. Por eso, cuando su propia relación se rompió, juró que no iba a repetir la historia. Podía separarse de su pareja, sí, pero no de sus hijos. Y según se cuenta, siempre tuvo claro que Rafael y Mariana seguirían siendo su responsabilidad. Pero mientras intentaba sostener su vida familiar, la realidad laboral en Cuba también lo tenía harto. Ser actor sonaba bonito, pero estaba muy mal pagado. Mucho aplauso, mucho reconocimiento cultural, mucha pose artística, pero a la hora de poner comida en la mesa, la cosa no cuadraba. Y César empezó a darse cuenta de que, si seguía por ese camino, podía tener prestigio, pero no necesariamente estabilidad. Entonces tomó una decisión que no gustó a todos. Se volvió actor independiente. En mi caso particular, yo me hice actor independiente. Yo renuncié a todo, al sindicato, a todo. Los actores que no trabajaban recibían un 70% del salario. Yo renuncié a todo para ser libre, para trabajar donde yo quisiera. Y ahí, amigos, empezaron las trabas, porque en sistemas donde todo pasa por sindicatos, permisos y estructuras oficiales, cuando alguien decide moverse por su cuenta, rápidamente lo empiezan a mirar como incómodo. César no quería quedarse esperando migajas, ni depender de que alguien le diera permiso para trabajar, pero esa rebeldía le empezó a costar.
La situación llegó a un punto fuerte cuando lo invitaron al Festival de Shakespeare en Nueva York. Era una oportunidad enorme, de esas que podían abrirle los ojos y quizá también las puertas. Pero según se cuenta, en Cuba no le querían facilitar la visa. Y ahí salió ese lado pícaro y resuelto de César. Por ejemplo, un cubano o una cubana podía salir fácilmente. El problema siempre era la visa del otro lugar. Si eras homosexual te podías ir. Y mucha gente fingió que era homosexual para irse. O sea, fue una cosa de tragicomedia. ¿Tú no le ves un futuro? Porque en vez de quedarse llorando por los pasillos, se fue directo al consulado a buscar cómo destrabar el asunto. Y aquí viene la parte sabrosa. Dicen que le coqueteó a la secretaria, que le hizo ojitos, le soltó sonrisitas y hasta le dio un autógrafo para que la muchacha intercediera por él y convenciera al cónsul de darle los papeles. O sea, César todavía no era el galán oficial de las telenovelas mexicanas, pero ya sabía que esa presencia, esa mirada y esa voz podían abrir puertas si se usaban en el momento correcto. Pero te dijo que pretendía comprometer a Juan. Finalmente logró viajar a Nueva York y ese viaje le cambió la cabeza. Porque una cosa es imaginar otra vida desde lejos y otra muy distinta es verla con tus propios ojos. Ahí entendió que el mundo era mucho más grande que las limitaciones que estaba viviendo en Cuba. Vio otra forma de trabajar, otro ritmo, otra industria, otra posibilidad de futuro. Y entonces le cayó el 20. Si quería crecer de verdad, si quería mantener a sus hijos y convertirse en un actor con más alcance, tenía que salir, tenía que emigrar. Y el destino que empezó a sonar con más fuerza fue México, un país donde las telenovelas eran una maquinaria enorme, donde los actores extranjeros podían encontrar oportunidades y donde una voz como la suya podía convertirse en marca registrada. Y me llama mucho la atención. Siempre había querido conocer México. Yo creo que cultural México me llenaba mucho. Y me enamoro de este país, me enamoro de esta tierra. Viene un festival de cine en Acapulco, una película mía. Así que César Évora no se fue de Cuba solo por capricho ni por aventura. Se fue porque entendió que quedarse podía significar estancarse. Y a veces, amigos, para no repetir la historia de pobreza, abandono o frustración que uno trae detrás, hay que agarrar la maleta y arriesgarlo todo. Y amigos, la llegada de César Évora a México no fue precisamente con alfombra roja, contrato firmado y camerino listo. No, señores. Su entrada a Televisa fue más bien una mezcla de desesperación, coraje, hambre de oportunidad y una de esas escenas que parecen inventadas para telenovela, pero que según se cuenta, ocurrió en la vida real. El productor José Rendón lo había buscado para ofrecerle un papel en Corazón Salvaje. Imagínense lo que eso significaba para César. Venir a México, entrar a Televisa, meterse a una producción importante y dar el salto que llevaba años buscando. El hombre estaba eufórico. Regresó a Cuba, le avisó a su mamá, renunció a lo que tenía y empezó a preparar la mudanza con su segunda esposa, Vivian Domínguez, quien además estaba embarazada de su hija Carla. O sea, no era cualquier viajecito de a ver qué pasa. César ya había tomado decisiones grandes, ya había movido su vida, ya había puesto a su familia en una apuesta enorme. Pero de pronto, Televisa le canceló todo, así, en seco. Corazón Salvaje, de Pepe Rendón, de Televisa. Me voy, me regreso a Cuba, hago las pruebas, etc. Me regreso a Cuba a preparar condiciones para venir, ya casi me dieron por seguro. Sin mucha explicación, sin delicadeza y sin importar que el hombre ya hubiera dejado cosas atrás. Según se cuenta, la orden vino desde arriba, nada menos que de Emilio el Tigre Azcárraga, quien habría decidido vetar al talento cubano después del escándalo provocado por la grabación del programa La Movida de Verónica Castro en La Habana, y el rechazo que eso generó entre sectores del público cubano radicado en Miami. Y ahí, César quedó en el aire, sin trabajo, sin el proyecto prometido y con una familia que mantener. Pero en lugar de tragarse el coraje desde Cuba, hizo lo que pocos se habrían atrevido a hacer. Se lanzó a México a reclamar. Pidió dinero prestado a sus amigos, juntó apenas $42 extra, además del boleto de avión, y se vino con viaje de ida, sin ahorros, sin certeza y con una rabia atorada en el pecho. Un día como hoy, regresé de ese viaje, después de los $42, y de haber pasado por Televisa, regresé a México, un día como hoy,
Y hoy justamente estoy en la mitad del tiempo. Llegó a un hotel prometiendo que Televisa pagaría la cuenta, como si todavía tuviera contrato, respaldo o algo seguro. Pero la verdad es que venía prácticamente con una mano adelante y otra atrás. A la mañana siguiente se presentó en Televisa y encaró a José Rendón. No llegó a pedir favorcito ni a preguntar tímidamente qué había pasado. Llegó exigiendo respuestas. Y con el tamaño, la presencia y el carácter que tenía César, Rendón seguramente entendió que aquel cubano no se iba a ir con un «luego le hablamos». Según la historia, el productor lo subió al elevador y lo llevó directo a la oficina del mismísimo Tigre Azcárraga. Y aquí viene lo bueno. César no sabía realmente frente a quién estaba parado. No dimensionaba que tenía enfrente al jefe máximo, al dueño del poder, al hombre que podía levantar o hundir carreras dentro de Televisa con una orden. Pero quizá precisamente por eso habló sin miedo. César se le plantó de frente y con respeto pero sin agacharse, le reclamó que lo hubieran dejado sin trabajo después de prometerle una oportunidad. Le explicó que había renunciado, que tenía responsabilidades, que debía mantener a su exesposa, a sus hijos, a su nueva mujer y a una bebé que venía en camino. Y me dice el señor, ¿y usted qué tiene que decir? Azcárraga. El señor Azcárraga. Yo, mira, te confieso algo, yo no me acuerdo qué fue lo que le dije al señor Azcárraga. Lo único que yo veía detrás de mí eran mis dos hijos. No fue un discurso de actor dramático buscando aplauso. Fue un hombre diciéndole al patrón más poderoso de la televisión mexicana: ustedes me metieron en este problema, ahora respondan. Y dicen que aquello movió al tigre. Tal vez le impresionó el valor, tal vez vio en César a un hombre con carácter, o tal vez simplemente entendió que Televisa había jugado con la vida de alguien que no venía a mendigar, sino a exigir lo prometido. El caso es que Azcárraga ordenó que le redactaran un contrato de exclusividad por 6 años. Y como si estuviéramos en una escena de esas donde el poderoso arregla todo con billetes, sacó de su propio escritorio un fajo de dinero amarrado con ligas y se lo dio en efectivo para que pudiera pagar el hotel, comprar ropa y sostenerse mientras empezaba a trabajar. Yo, mira, te confieso algo, yo no me acuerdo qué fue lo que le dije al señor Azcárraga. Lo único que yo veía detrás de mí eran mis dos hijos con hambre y la que venía en camino. Claro. Que ya la boca me iba a abrir. Así, amigos, César Évora pasó de estar prácticamente varado, sin dinero y cancelado por una decisión política de Televisa, a salir de la oficina del Tigre con contrato, efectivo y una puerta abierta en México. Y ahí se entiende algo importante de su carácter. César no llegó a Televisa pidiendo permiso para existir. Llegó reclamando, llegó plantándose, y quizá por eso, desde el principio, quedó claro que aquel cubano no era un actor fácil de borrar. Es decir, que la idea de entregarte a Juan para... Y miren, amigos, después de ese encontronazo con el Tigre, César Évora empezó a despuntar en México. Entró a Corazón Salvaje y aunque no llegó como protagonista absoluto, bastó con que apareciera en pantalla para que el público notara algo distinto. Tenía porte, tenía presencia y sobre todo, esa voz grave que parecía hecha para mandar, seducir o condenar a cualquiera dentro de una escena. Y claro, Televisa entendió rápido lo que tenía entre manos. No era el típico galán juvenil de sonrisa perfecta, sino un hombre con masculinidad madura, con aire extranjero y con una seriedad que en pantalla funcionaba muy bien. Ni para Bautista, y tampoco para el señor de las... Incluso le llegaron a ofrecer trabajo como locutor de radio, porque esa voz podía vender hasta seguros funerarios si se lo proponía. Pero César rechazó la oferta, porque él no había cruzado medio mundo para esconderse detrás de un micrófono. Quería aprender televisión mexicana desde adentro, con sus reglas, sus mañas y su ritmo brutal. Y vaya que aprendió. En más de 40 años de trayectoria, ha participado en decenas de telenovelas y películas. Se volvió rostro habitual de historias como Agujetas de color de rosa, Cañaveral de pasiones, El privilegio de amar, Abrázame muy fuerte y La madrastra. Fue villano, galán, padre autoritario, hombre sufrido, poderoso, arrepentido y todo lo que la maquinaria melodramática necesitara. Porque Televisa, cuando encuentra un perfil que funciona,
lo exprime hasta el cansancio. También ganó premios TV y novelas tanto como villano como protagonista, lo cual habla de su versatilidad, pero también de algo muy claro. César supo adaptarse. No se quedó atorado en un solo molde. Primero fue el cubano atractivo de voz imponente, luego el galán maduro, y ahora le toca esa transición que a muchos actores les cuesta aceptar, dejar de ser el hombre deseado para convertirse en papá, abuelo o figura de experiencia dentro de las nuevas historias. Tenemos incluso estos villanos que al público le encantaban, que terminaba seduciendo el villano. Y mira, hizo una vez un sacerdote en El privilegio de amar, y ese fue otro fenómeno, porque un día incluso me llamaron de la presidencia de Televisa. En el terreno amoroso, César siempre ha sido bastante más discreto que muchos de sus compañeros. Está casado con Vivian Domínguez desde hace más de 3 décadas, y él suele presentarse como un hombre profundamente dedicado a su esposa. Eso sí, los rumores nunca faltaron, sobre todo por su química con Victoria Rufo, con quien ha trabajado en varias telenovelas y a quien el público le inventó romance más de una vez. En entrevistas, Évora ha dejado claro que lo suyo con Rufo fue ficción y que cada quien tiene su familia y su vida. Incluso ha dicho que ese fenómeno de que el público crea que una pareja de novela es real resulta impresionante, pero también alarmante. Además de decir que considera que son una pareja rara. Somos una pareja muy rara. A lo mejor si fuéramos marido y mujer no nos llevaríamos también en la pantalla. La energía que se descarga en las escenas que hacemos. Y miren, algo hay que reconocerle. A diferencia de otros galanes que vivían entre escándalos, desplantes y romances escondidos, César ha cuidado mucho su imagen. Pero eso no significa que se haya librado del ruido. En marzo de 2026, las redes lo mataron sin permiso. Circuló el rumor falso de que había fallecido, y varios medios tuvieron que aclarar que no existía ninguna confirmación oficial ni reporte serio que respaldara esa versión. También le han inventado enfermedades. Por interpretar a un personaje con problemas motrices, algunos empezaron a decir que padecía Parkinson en la vida real, sin pruebas ni cuidado. Y por si fuera poco, han usado su nombre e imagen para estafar fans con supuestos saludos vendidos por internet. Pero sí salió en redes que me habían matado, que había muerto, no sé, y todavía aparecen en las noticias. Pero no es la primera vez que me matan ya, parece que es algo... A alguien le debe gustar eso. Él mismo ha salido a advertir que no usa redes sociales y que no cobra por ese tipo de mensajes, pidiendo a la gente que no caiga en fraudes. Por eso César detesta ese mundo digital. No anda buscando likes, no vive haciendo transmisiones, ni necesita subir la foto del café para demostrar que existe. Prefiere una vida más discreta, lejos de ese circo donde un día te inventan un romance, otro día te inventan una enfermedad y al siguiente te matan para ganar clics. Y aunque suele mantenerse lejos de la polémica, cuando le preguntan de temas fuertes tampoco se hace el blandito. Ante casos de violencia contra mujeres, como el de Eleazar Gómez, su postura ha sido directa. A una mujer no se le toca, sin vueltas, sin justificaciones y sin esa costumbre de algunos famosos de defender al compañero solo porque es del medio. También ha defendido a los suyos cuando siente que se cruzan ciertas líneas. Cuando criticaron a Raquel Vigorra usando la palabra cubanada como sinónimo de traición, César se molestó y salió a decir que los cubanos que él conoce son gente honesta y leal. Y miren este detallito, amigos, porque aquí la historia de César Évora se pone hasta medio escalofriante. ¿Se acuerdan de su abuelo, aquel hombre que decía ser medium y que aseguraba hablar con los muertos? Pues de joven, César nunca le creyó demasiado. Para él, seguramente, aquello sonaba más a ocurrencias de viejo misterioso que a algo real. Pero años después, cuando ya era un actor consolidado y vivía en Cuernavaca, le pasó algo que lo dejó marcado para siempre. César viajaba con frecuencia de Cuernavaca a la Ciudad de México, una ruta que muchos conocen y que tiene zonas bastante peligrosas, especialmente la famosísima Curva de la Pera. En una ocasión, mientras manejaba, intentó rebasar a un tráiler de doble remolque. Ya saben cómo es esa carretera, amigos. Curvas, velocidad, camiones pesados y segundos que pueden cambiarlo todo. Justo cuando aceleró para pasarlo, escuchó claramente una voz que le gritó: ¡Frena! ¡Frena! César volteó al asiento del copiloto y, según él mismo ha contado, vio a su abuelo fallecido sentado junto a él. 26 de mayo del 80. Y lo veo corporizado
y me grita, frena. Yo no lo pensé dos veces. Toqué el freno, pisé el freno a fondo. Aquel camión empezó a invadir mi carril, no me había visto. Imagínense el impacto. No era un recuerdo, no era una sensación rara, no era me pareció escuchar algo. De los barrios duros de La Habana a los foros de Televisa, de pelearse en la escuela para sobrevivir, a plantarse frente al Tigre Azcárraga sin saber realmente con quién estaba hablando. Su historia tiene más vueltas que muchas de las telenovelas que protagonizó. Y ahora, dime tú, ¿qué opinas de César Évora? ¿Lo recuerdas más como galán de telenovela, como villano elegante o como uno de esos actores que con solo hablar ya llenaban la escena? Los leo en los comentarios. Y si esta historia los atrapó, no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este video, porque aquí en Tutoriales Gerberín seguimos contando esas vidas de la televisión mexicana, donde detrás del glamour, la voz bonita y el personaje impecable, también hay abandono, barrio bravo, lucha, misterio y secretos que no todos conocen. Él asegura que lo vio, y en ese instante, sin pensarlo, dio un frenazo brutal que hizo rechinar las llantas. Apenas frenó, el tráiler se cruzó de carril de manera intempestiva. Si César hubiera seguido acelerando para rebasar, el camión lo habría empujado directo al barranco. Así de simple y así de fuerte. Una decisión de segundos, una voz imposible de explicar y una aparición que, según su propio relato, le salvó la vida. Después de eso, César ya no volvió a mirar igual aquellas historias de su abuelo. Y quizá también por eso, se volvió un hombre mucho más privado, menos interesado en chismes, menos dispuesto a desperdiciar energía en pleitos absurdos y más enfocado en lo que realmente le importa, su familia, su trabajo y su paz. Hoy, César Évora sigue siendo un referente de la televisión mexicana. Se naturalizó mexicano en 1999 y ha dicho que fue una de las mejores decisiones de su vida. Ya no trabaja con el ritmo frenético de antes, y es lógico, porque el tiempo pasa para todos. Pero sigue vigente, sigue apareciendo, sigue siendo reconocido, y sigue teniendo esa presencia que no se compra ni se improvisa. César Évora es el ejemplo de un actor que no llegó a México a ver si le hacían el favor. Llegó peleando su lugar, llegó con hambre, con carácter, con una familia que sostener y con una voz que terminó volviéndose imposible de olvidar.